Daniel Coria es un joven estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, que se está adentrando en la política mexicana. Para tales efectos, ha decidido que una opción que requiere México es Morena, el partido fundado por Andrés Manuel López Obrador. Le preguntamos acerca de personajes de dudosa reputación de Morena como Manuel Bartlett o Ricardo Monreal. Así que no se lo pierdan. Comenzamos. ¿Qué tal? Sean bienvenidas y bienvenidos a También Opinamos. ¿Cómo están? Nos da mucho gusto saludarlos de nueva cuenta. Como ustedes saben, en este espacio estamos entrevistando a jóvenes de diferentes tendencias políticas. Ya estuvo el PAN, un chico panista. Y bueno, ahora vamos a conversar con un joven que afirma que es militante o simpatizante, mejor dicho, de Morena, del Partido de Movimiento Generación Nacional. Y me da mucho gusto saludar a Daniel Coria. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, ¿y tú, José Luis? ¿Cómo estás? Pues bien, muchísimas gracias por la oportunidad de conversar contigo, de ver la visión que tú tienes de México, de entender estos procesos políticos que vienen en el próximo año. Y para arrancar, pues como le hemos preguntado a los demás, es... En este mundo, viendo tantas carreras que hay y tantas posibilidades de dedicarte, en fin, a muchas cosas, ¿cómo es que la política te empieza a llamar la atención? ¿Por qué la política? A mí la política me llama la atención desde que estaba en segundo de primaria, más o menos, que fue que en el 2006, o sea, me tocó justamente cuando estaba la elección presidencial de 2006, pues parte por eso, ¿no? Porque desde ahí mi familia también influyó muchísimo, les gustaba mucho la política, eran de tendencia de izquierda. En este caso estaba el PRD, también estaba Morena, pero estaba el PRD y pues, candidato a López Obrador. Y eso empieza a llamar la atención, ¿no? De hecho, se puede encontrar un dibujo desde ahí que dibujaba literal como la Cámara de Diputados y todo ese... ¿Tú lo dibujabas? Yo dibujaba, sí. Entonces, pues de ahí me llama la atención todo lo que relaciona a la política. Y desde ese entonces, dices tú, por la influencia de la izquierda, del PRD en ese momento, pues tú adoptas, por así llamarlo, te quedas con esa idea, sí. Para ti, en estos momentos, ¿qué es ser de izquierda? Bueno, de izquierda, ahora sí que más bien por la fama que tiene, ¿no? O sea, no tanto de que sea así ya, porque ahorita ya no hay como tal una izquierda, ¿no? Más bien creo que es de centro, pero en sí, bueno, para referirme a lo que es PRD, ahorita que es Morena, ¿no? En ese caso Morena. Pero pues creo que es como en sí el progreso, ¿no? O sea, ir no conservadores, sino las ideas progresistas que tiene, como de inclusión, de luchas por así que, por ese sentido de los más desprotegidos, como son los pobres, que es lo que creo que es como que lo que más distingue, ¿no? De las diferencias. En todo este proceso, dices, desde el segundo de primaria me empieza a llamar, me interesa esto. Y pues pasas obviamente la primaria, la secundaria, la preparatoria hasta llegar aquí en la universidad que estamos, de hecho, en alguna facultad de la UNAM. ¿Nunca te pasó por la mente el cosquilleo de otra ideología o de otro partido, como que el PRI o el PAN? Pues de hecho es raro, pero no tengo un familiar, un primo muy cercano que está en el PAN, ¿no? Y pues ahora sí que por ahí recibía como cierto, pues, que me platicaban y es más grande que yo por 6 años, ¿no? Entonces tiene más influencia normalmente un primo mayor con el primo menor, ¿no? Pero eso siempre estuve muy, pues como que muy en mi papel, ¿no? O sea, en el que estaba, o sea, me gustaba escuchar, no me cerraba, pero pues ahora sí que todo lo que me decían lo confrontaba con la realidad, ¿no? Y era totalmente diferente la realidad de lo que me decían que hacía el PAN o lo que hacía el PRI, ¿no? Entonces siempre fue eso como pues lo que platicaban, ¿no? ¿Cuál es tu visión de estos partidos pues que catalogan mucho de la sociedad, los cataloga como derecha, del PRI, del PAN? ¿Qué visión tienes de ellos o qué podrías decirnos de ellos? Pues en sí creo que como todos, los ideales que tienen los partidos son buenos, por eso siempre mi idea era como confrontarlo con la realidad, ¿no? Porque digo, puedes ver los estatutos del PAN, los estatutos del PRI, y a lo mejor ves cosas que son muy buenas, ¿no? Y hasta uno lo puede ver simplemente en los discursos que tiene cada candidato, ves que son muy similares. En sí tú no ves una gran diferencia en el discurso que hay entre alguien del PRI, alguien del PAN, alguien de Morena, alguien del PRD. Son muy similares en lo que se pretende luchar, pero ya cuando ves la realidad es cuando ves totalmente cómo son su actuar, ¿no? Obviamente todos los partidos tienen pues aciertos y errores, ¿no? Y podemos cuestionar todos, pero ¿qué dirías que hace diferente en este caso a Morena de todos los demás? Pues creo que son los principios con los que se fundó y creo que también tiene que ver mucho, aunque a lo mejor para causar controversia, pero creo que el líder tiene que ver mucho en el que está, en este caso Andrés Manuel. Creo que ese ha sido alguien que desde un principio se ha tenido
pues, debe tener muchos errores, como sé que los tiene, pero creo que se ha mantenido por una línea y eso es algo que se le tiene que reconocer, ¿no? Y en este caso que creo que el valor que tiene es sobre todo la honestidad, que a pesar de que se le han puesto como ciertos cuestionamientos, ¿no? Como en este caso que le atacaron cuando fue en el 2000 su periodo de jefe de gobierno, que sacó lo de, ¿cómo es el secretario de Economía, de Bejarano, ¿no? Ajá, la del señor de las ligas, pero nunca se le pudo a él comprobar nada, ¿no? Entonces creo que es algo que lo distingue y que tiene que ver mucho el líder, ¿no? Porque, por ejemplo, si tú ves al PAN y el PRI y ves quiénes son las figuras que lo representan, pues te das cuenta de mucho que no está bien, ¿no? Déjame preguntártelo porque lo he visto con otros chicos. Hoy te estamos preguntando, ¿no? Para conocer, porque muchos jóvenes como que ahorita todavía no están viene 2018 y no saben con qué idea casarse o por quién votar, ¿no? Por eso la idea de conocer por qué los jóvenes les motiva la política. Ahorita te digo, estamos entrevistándote, pero cuando tú llegas a debatir, por así decirlo, con jóvenes o con personas que sean más partidarias al PRI o al PAN, ¿qué pasa? Pues platícanos una escena donde se haya dado con ellos o con ellas. Pues, por ejemplo, con el caso con mi primo, ¿no? O sea, literal, sí creo que es el ejemplo más cercano que he tenido. Pues él está muy ya adelantado en su carrera política en ese lado, pero pues creo que ahí, o sea, la confrontación siempre va como a lo que hacen las personas, ¿no? O sea, quiénes lo dirigen y va por ahí, como te digo, siempre la realidad, ¿no? Porque, por ejemplo, tú casi siempre con ellos puedes saber los ideales y te puede decir que está muy bien esto y lo que proponen, ¿no? Pero ya cuando tú ves la realidad es totalmente diferente. Entonces creo que de ahí es fácil debatirles cuando ves la realidad totalmente en contra de lo que dicen, ¿no? Creo que no hay nada más que se pueda decir. Esto es Después de la Noticia, el espacio de También Opinamos, donde entrevistamos a los protagonistas y analistas de la información para entender los sucesos de México y el mundo. Daniel Coria, estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, nos has hablado de algo importante, la realidad. Pues en este 2017, en estos días de octubre, ¿cómo está la realidad de México? ¿Cómo la ves? Pues yo creo un hartazgo ya totalmente en todos los sectores. Ya lo vemos hasta en el sentido de los empresarios, ¿no? Que ahora están exigiendo que se suba el sueldo, el salario mínimo. O sea, ya no hay hartazgo ni siquiera en las esferas altas, porque se ha centrado siempre a una élite, ¿no? Que en este caso son pocas, son los que pueden estar bien. Entonces, pues creo que veo eso, pues el sismo fue un detonante para que hubiera más hartazgo, veo pobreza, la corrupción es lo que nos dan todo, ¿no? Y creo que sí es pues el principal problema de México. La corrupción dirías que es el principal problema de México. Daniel, lo hemos preguntado y te lo preguntamos a ti. Si en un ejercicio imaginario, ya nos dirás más adelante cuáles serán tus aspiraciones políticas y personales, fueras presidente de México por Morena, qué sé yo, ¿cuáles serían las tres cosas que cambiarías de inmediato? De inmediato creo que sería primero hacer una separación bien de los poderes, en este caso que no haya, también estamos viendo, ¿no? La mezcla entre el ejecutivo y el oficial, o sea, todos los poderes, entonces creo que sería primero la división. Creo que en sí basarte toda una honestidad, creo que eso es base. De esa manera creo que, como se dice, ¿no? De empezar desde arriba a barrer. Creo que es así que predicar con el ejemplo. Y segundo, creo que rodearte de gente que sepa bien lo que tiene que hacer, no de los amigos, sino de gente que sí sabe, el secretario de Energía, alguien que sepa, alguien de Educación, para la persona que estudió para un cierto puesto. Daniel Coria, ya habías mencionado en una parte de la entrevista a Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo ves ahorita en el actuar de él en un escenario electoral que ya se avecina? Es probable que él sea su candidato por Morena. ¿Cómo ves ahorita a Andrés Manuel López Obrador? Pues creo que ahorita está teniendo mucha fuerza. O sea, creo que desde el 2006 la tuvo, en el 2012 mejoró un poco más la fuerza porque bajó un poco más el discurso que tenía, que se le consideraba agresivo en el 2006. Ahorita ya se abrió más todavía a los ciertos sectores empresariales, que a los que más tenían pues como cierto temor hacia él. Ya roto con ciertos prejuicios que tenía hacia él, ¿no? Como del populista, del que comunista también, que se le han hecho. Creo que los ha ido roto. Y creo que sobre todo que lo que dijo en la campaña en 2002 está cumpliendo y se cumplió, ¿no? Entonces creo que es algo que le da mucha fuerza y
creo que está en el momento indicado. Daniel, muchos jóvenes como tú simpatizan con Morena y con López Obrador, pero sin duda también hay otros jóvenes que no lo hacen. Y muchos de esos jóvenes y de ciudadanos que simplemente no simpatizan dicen: Andrés Manuel López Obrador es un peligro para México. ¿Tú qué dices cuando escuchas esa frase? Siempre primero es preguntarles por qué es peligro para México, ¿no? Creo que cuestionar desde ahí, ¿no? Porque siempre es lo de Chávez, que siempre se le relaciona con Chávez, pero pues ya uno cuando ve bien la historia de cómo fue Chávez, pues ves que son muchas diferencias, ¿no? Totalmente. Pues uno fue militar, el otro no, nada que ver. El otro intentó hacer un golpe de Estado, Andrés Manuel nunca intentó hacer un golpe de Estado. La forma en que llegaron, estuvo en la cárcel el Chávez, Andrés Manuel intentaron desaforar, pero no, bueno, estuvo en desafuero, pero no estuvo en la cárcel como tal. Y pues siempre son esos, ¿no? Y son cosas que, siempre en el caso del populismo, ¿no? Es que pero si te das cuenta, las campañas que han hecho, los programas sociales que ha tenido tanto el PAN como el PRI se podrían decir considerar igual populistas, ¿no? Entonces creo que los argumentos que son esos los principales no hay como, o sea, no tienen sustento, ¿no? Como tal. ¿Tú piensas que el proyecto de nación de Andrés Manuel López Obrador y de Morena y su conjunto es lo que requiere México? Creo que sí, lo que requiere, creo que se basa mucho en, como te decía, en el principio de la honestidad y también en el sentido de cómo se le tiene el concepto de que no le gusta la iniciativa privada. Pues es mucho de iniciativa privada, él es compartido, sin una intervención del Estado, pero siempre para mejorar, ¿no? Y como pudimos ver cuando fue jefe de gobierno aquí en la Ciudad de México, tanto el Zócalo lo mejoró muchísimo, Reforma, la Alameda, y fue con iniciativa compartida. De hecho, creo que por $1 que ponía el gobierno, el 23 pesos ponía la iniciativa privada para mejorar los espacios públicos. Entonces ahí se comprueba de que no está peleado con el sector empresarial, con iniciativa privada. Del proyecto de nación que, vaya, desde el 2006 lo ha dado a conocer Andrés Manuel, ¿qué puntos o qué punto destacarías que se requiere con urgencia para el país? Como yo creo que acabar con la corrupción creo que es lo principal. Creo que es algo que todos los mexicanos sentimos y que en verdad se afecta, ¿no? Más ahorita cuando ves hasta el caso del sismo, ¿no? Cómo sí tiene que ver la corrupción y que la corrupción no nada más se queda en el sentido de lo que se roban, sino como se ha hecho muy famosa la frase, la corrupción mata, ¿no? Y creo que es algo que se ha visto con lo del sismo. Daniel, déjame regresar un poquito al terreno personal. Estudias aquí en la Facultad de Estudios Políticos Sociales, la carrera madre de esta facultad. ¿Cuáles pretendes que son tus metas en este terreno político? ¿Dónde te ves? ¿Qué pretendes hacer en un futuro? Pues a mí me gustan mucho las campañas, me gusta como tal la convivencia con la gente. Creo que ese sentido me llama mucho la atención la convivencia, el ver cuáles son frente a frente los problemas que necesitan y a través de obviamente el método científico, ¿no? Que es algo que nos distingue de cualquier, que nos debe distinguir como politólogos. ¿A ti te gustaría ocupar un cargo público, ser diputado, senador? ¿Sí? Sí, me gustaría. ¿Te ves en ese...? En ese ámbito, sí. Daniel, ¿cómo ves en la actualidad, tú que estás rodeado de jóvenes aquí, que uno podría suponer que son más críticos que de otras carreras, ¿cómo ves a los jóvenes en México? Pues creo que hay de todo, ¿no? Me ha tocado ver mucho, cierta manera, desinterés también, a pesar de lo que podría pensarse, más en una facultad como esta, pero he visto como desinterés hacia los partidos, ¿no? Y creo que es, bueno, en sí la política mexicana, ¿no? Y creo que es por el mismo hartazgo que hay, que se ha generalizado y como que se trata de romperlo luego con ellos, ¿no? Y es como, al hablar de política, tú con eso es como, no, como que no por ahí, ¿no? Entonces creo que es algo que es preocupante a la vez porque creo que es la opción que tenemos, ¿no? Involucrarnos y de esa manera tratar de hacer el cambio, ¿no? Daniel, tú dices no hay un desinterés en la política. Sin duda, en el caso muy particular de Morena, pues hay jóvenes ahí, pero muchos jóvenes, y lo hemos platicado en el equipo, porque son preguntas de espejo con los demás chicos y hay casos en particular, lo platicábamos, y muchos jóvenes dirán, es que Morena no es la opción por casos como el de Eva Cadena, militantes quizá que son de otros partidos, que vienen del PRI, como Manuel Bartlett, Ricardo Monreal, el propio Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué dices ante estas ideas que te planteo, no? Morena, dices, viene de
da una idea de izquierda, pero pues ha habido casos particulares de sospechosismo, dirían por ahí, pero también de algunos militantes pues que son de dudosa reputación. Sí, como lo mencionaba al principio, igual los demás partidos creo que no toda la gente es mala, ni aquí en este caso igual también tenemos nuestros casos como que son pues que hacen dudar, ¿no? Pero yo me baso principalmente en el que es el representante pues, principal, ¿no? En este caso la cabeza, y creo que pues los demás pues sí, o sea, sí desprestigian el movimiento, porque obviamente casos como el de Eva Cadena, creo que el pasado político en este caso, tanto de Monreal como de Manuel, creo que tienes que dar como que uno cuestionar qué era lo que había de opciones, no había otras opciones en ese momento. Andrés Manuel ya en partir de que se funda el PRD se va a ese partido, entonces antes no había otras opciones, y tú te pones a buscar ves que no había otras opciones como tal, ¿no? Y que era lo que había, y pues creo que en ese momento yo no soy de que, creo que todas las personas pueden cambiar en ese sentido, pero que sí al principio como que sí te hacen dudar, ¿no? Pero creo que sí se puede hacer algún cambio, y sobre todo si tienen alguien que los lidere, ¿no? ¿Crees, por ejemplo, en el caso de Manuel Bartlett, que lo había mencionado anteriormente, que bueno, su trayectoria, Sí. comentar con el tema de la caída del sistema, acusado del asesinato de periodistas como Manuel Buendía y Carlos Loret de Mola, Badilla, en fin, ¿pueda cambiar una persona así? Pues creo que en realidad es del Partido de Trabajo, ¿no? Manuel Bartlett. No está ahorita empezó con el Partido de Trabajo, ahorita ya está que se aliaron la alianza con Morena, pero pues creo que sí, digo, yo no podría meter mis manos por él. Yo esperaría que cambiara y espero que sí haya cambiado, que sí, su paso es muy cuestionable y afectó muchísimo al país, ¿no? Sobre todo con esta caída del sistema, lo que afectó es cuando entra con todo el liberalismo en México, entonces sí se le tiene que cuestionar, y yo de mi sentido no estoy de acuerdo en que estén personas así, pero esperaría que estén cambiando, que hayan cambiado. Daniel Coria, en la Ciudad de México Morena es una fuerza importantísima. Y tú recordás que hace unas semanas, algunos meses, estaba la disputa, ¿no?, de quién podría ser el candidato de partidos, si Claudia Sheinbaum, si Ricardo Monreal, si Martí Batres. ¿Cómo ves en estos momentos ese proceso que se dio en un pasado no muy lejano? ¿Crees que Claudia Sheinbaum es una buena candidata, una candidata acorde a los principios de Morena, o tú tenías ahí otra opción que te agradaba más? No, sí, yo siempre desde el principio estuve con Claudia Sheinbaum, creo que era para mí la candidata ideal. Me gustan las ideas que tenía, aparte consideraba que es como un rostro que no es tan, como en el caso de tan político, ¿no? Apenas empezó su primera vez que compite fue en el 2015 para la delegación Tlalpan, y ahorita que está como coordinadora de Morena, ¿no?, en la Ciudad de México. Entonces con ella. Con ella sí está desde un principio con Claudia. ¿Ves en las elecciones que ella o Morena en su conjunto puedan ganar la jefatura de gobierno? Sí, totalmente. Creo que la fuerza principal de Morena es la Ciudad de México, y pues no va a haber problema para ganarla. En ese sentido, ¿tú dónde te ves apoyando? ¿Cómo te ves? Pues yo ahora sí que donde puedo apoyar, ¿no? O sea, no tengo como que quiera algún puesto o lo que sea, ¿no? Yo lo que quiero es apoyar a que se haga el cambio, y no importa lo que sea, ¿no? Si es repartir folletos, si es estar cargando cosas, lo que sea, lo que pueda ser útil, yo lo haría. ¿Qué es lo que habíamos, antes de entrar a la entrevista, habíamos dicho que, bueno, no eres como tal militante, pero que sí simpatizas, estado en eventos? Sí. ¿Qué es lo que has hecho tú dentro de Morena? Pues todo más que unas juntas que hay, por ahí que se hablan como de lo que se va a hacer, lo que se piensa hacer. He estado yendo luego como brigadear, de cierta manera, y principalmente sí eso, luego que son como seminarios que dan ciertas personas, como Lorenzo Meyer, entonces pues he estado presente en ese sentido, y pues informándome, ¿no? Apenas tengo 19 años, entonces no estaba tan ¿cómo se llama? Puede estar tan metido, pero sí he estado participando en esa manera. Daniel, nos ha dicho, yo he participado dentro de Morena, desde muy chico me ha gustado la política, me ha llamado la atención, y decíamos también que hay jóvenes que todavía como que no les llama la atención, quizá no participar de lleno haciendo política, pero sí pues informarse, involucrarse en estos procesos que pasan en nuestro país. ¿Qué les dirías a esos jóvenes que todavía andan como apáticos, que andan indecisos, que no saben hacia dónde ir?
Sobre todo hay que informarse, ¿no? O sea, creo que sería lo principal informarse, o sea, tratar de quitar prejuicios, de cierta manera, de ciertos candidatos, ver bien, como te digo, ¿no? Confrontarlo con la realidad, ¿no? Saber qué es lo que proponían en su tiempo. Muchos, afortunadamente, puedes ver el pasado político que tienen, ver qué fue como tal lo que proponían, lo que cumplieron, y de ahí basarte más o menos para dónde crees, ¿no? Pero creo que sí, siempre la opción es involucrarte políticamente. Creo que no puedes dejarlo a que alguien más decida. Sin duda. Ya puedes dejar un poco en la conversación. ¿Cuál es tu diagnóstico, tu evaluación del sexenio de Enrique Peña Nieto? Pues creo que se ha visto marcado por ciertos hechos, o sea, como el caso de Ayotzinapa, que han marcado mucho su sexenio, el caso de la Casa Blanca. Pero ya viendo las reformas estructurales que hizo, pues creo que lamentablemente se hicieron por un sentido, ¿no? Para beneficiar a cierto sector de la población, lamentablemente el menor. Y pues creo que, como te digo, viendo la realidad ves que no funcionaron las cosas como tal, ¿no? En el caso de la reforma energética, pues no han bajado los precios como dijo. En el caso de la reforma educativa, pues ves cosas cuestionables, como en el caso de los maestros de inglés, que a pesar de que muchos pasaron, no los contrataron. Entonces, pues te hace dudar, ¿no? De todo lo que pasó y de la forma en cómo se dieron las cosas. Pues sí. Daniel, te voy, ya para ir aterrizando, reitero, decir algunas palabras, temas, en fin, y me dices lo primero que está en la mente, lo que piensas de eso, si estás a favor, en contra. Entonces, arrancamos, sí, ¿va? Sí. México. Muy grande. Andrés Manuel López Obrador. Líder importante. Morena. Lo ideal para el cambio. Populismo. ¿Qué es populismo, primero? Aborto. Que sea libre elección, que haya libre elección. Participación ciudadana. Debe de crecer. Daniel Coria. Comprometido con el país. Pues Daniel Coria, te agradecemos enormemente que nos hayas dado la oportunidad de conocer un poco sobre ti, lo que piensas de la visión del país, tus aspiraciones, cómo ves el escenario para estas elecciones, sin duda serán complejas, y bueno, que la gente lo conozca, también opinamos, y te agradecemos enormemente. Muchísimas gracias, José Luis. Y gracias a Omar Ramírez, que hoy está en la cámara, le agradecemos el favor que nos hizo el honor, y gracias a ustedes, no se pierdan más contenidos aquí en este espacio. Hasta la próxima.